Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con la lectura de este capítulo destinado a clarificar lo que se expuso en el anterior encuentro, quizás en aquel momento un poco más sintético, y ahora trabajaremos con la atención hacia los detalles que por escrito dejé para consideración del jurado de la tesis del doctorado en historia, que luego se condensó en el libro que estamos leyendo. Así que para continuar con la lectura, lo dejo con la última diapositiva y nos preparamos a eh, registrar aquellos datos que en el desarrollo de la investigación fui recolectando para reconstruir esta idea del urbanismo en la primera colonia agrícola consolidada, Esperanza, en la provincia de Santa Fe, República Argentina. Como venía comentando, leyendo, mejor dicho, en vez pasadas, ese croquis que nos había llevado a la referencia tan exquisita de cada uno de los edificios y actividades que se desenvolvían en la traza urbana de la colonia, nos permite continuar con estas aseveraciones. El croquis no contempla la ocupación por viviendas del suelo urbano, y esto permite inferir que las varias actividades registradas en el resto del amanzanamiento siguen siendo el motivo principal del informe. Para el autor, la arquitectura doméstica no es pasible de registro frente al dinamismo de la industria y el comercio, florecientes en la esperanza que, para este tiempo, se expresó en los mensajes de los gobernadores a la legislatura con las especiales menciones del adelanto de las colonias y las actividades conexas que se afianzaban en medio de la pampa gringa. La traza de 1885 siguió determinada por la regularidad hispanoamericana y con la referencia a la variedad del emprendimiento que posibilita comprender la dinámica del pueblo que, uniendo agro e industria, generó un perfil jalonado de chimeneas que, en diferencia de escala y actividad, se aproximó a la de las ciudades industriales de Europa. Atrás habían quedado los tiempos de la homogeneidad y escala doméstica, imperante en los otros asentamientos poblacionales. Esperanza pujaba por incorporarse a los nuevos lineamientos económicos y sociales, y este documento es un fiel testimonio de un espíritu y afán de progreso. El importante plano histórico de Esperanza, fechado en 1902, refleja el adelanto urbano tanto en su consolidación edilicia como en la ampliación de la traza que ya no se constreñía a la calle ancha. El documento muestra la dimensión alcanzada por la traza que avanzó en las concesiones lindantes con la plaza principal, porque, según había expuesto Guillermo Lehmann en la década del 80, el municipio, viendo las necesidades de desarrollo de la ciudad, declaró incorporadas al ejido esas 4 concesiones con cuya medida se logró dar mejor forma al pueblo. La apertura de nuevas calles, prolongando las existentes, más la construcción de algunos edificios, fue concretando una tendencia a planificar y modelar la traza en una morfología centrada en la plaza principal, si bien la linealidad se mantuvo indefectiblemente. El aumento de las construcciones permitió conformar algunas líneas de edificaciones que definieron el borde de las manzanas en torno a la plaza. Al sur de la misma, la estación ferroviaria de la Compañía Francesa
fue un nuevo punto de atracción y gravitación para los emprendimientos económicos y habitacionales que asentaban la vida urbana de la colonia. En la copia de ese plano, fechada el 13 de diciembre de 1903, se puede ver con mayor claridad las referencias que remiten a los edificios más importantes de la ciudad de la colonia, señalando las actividades políticas, religiosas, sociales, comerciales e industriales que se definían en la planta urbana. De estas últimas se marcaron los tres molinos harineros subsistentes, Denner, Iturraspe, Angelita, la fábrica de licores, Tomba, Anthony, Lázaro, la curtiembre de Meiners, la fundición de Schneider, la fidelería, según dice el original, sería la fidelería de Velotti, la carpintería a vapor de Picón, y de las acciones comerciales se señalaron los negocios de Ripamonte Hijo, de Bionet Hermanos, el Hotel Ronchetti, la empresa de colonización de Lehman y el Banco Nación. En cuanto a las sociales, aparecen identificadas las sociedades de socorros mutuos suiza, italiana, francesa, alemana, todas ellas dedicadas a fortalecer el sentido patriótico, afianzar y conservar las tradiciones nacionales de origen y contribuir a la protección y cobertura frente a la enfermedad. Asimismo, como medio integrativo de la comunidad a través del arte, aparece el edificio de la importante Sociedad de Canto. Para esa época, Esperanza contaba con oficina telefónica, la imprenta La Unión y los establecimientos educativos como la Estatal Escuela Normal y los colegios religiosos San José y Nuestra Señora del Huerto. La iglesia parroquial católica y el templo protestante son dibujados en silueta individual, en tanto el palacio municipal comparte con edificaciones medianeras todo el borde de la manzana sin mayor característica gráfica. Es importante visualizar aquí la representación de la arquitectura doméstica, que se alinea mayormente sobre el contorno de la manzana, retomándose una práctica habitual en el periodo hispano de acercar las fachadas a la línea divisoria entre lo público y lo privado para proveer a la defensa y contención y a la vez de dar a la calle un ambiente urbano y armonioso. Las viviendas son dibujos de sintéticos rectángulos que en algunos casos se complejizan hacia el tipo de patio central, las menos, o en U, con el patio abierto en uno de sus lados, o en L, que paulatinamente van definiendo la envolvente de las manzanas. Se evidencia en la lectura del plano que persiste la idea de llegar a una superficie vertical continua que, como en la ciudad hispanoamericana, mediante la aproximación de los edificios y el cerramiento visual hacia adentro, organizaba ortogonalmente la masa edificada. Los edificios, más allá de la demarcación de la plaza, aparecen situados en los bordes de las manzanas y con amplios terrenos libres a su alrededor, con un claro predominio del espacio abierto por sobre el cerrado o techado. Aún así, es posible comprender que la construcción de la ciudad estaba en la búsqueda de una imagen urbana de alineación que reforzara la estructura modular de todo el sistema y ganara en la definición del espacio que tenía la calle como medio de relación y convergencia de las construcciones. Y como en la vieja ciudad, las esquinas
recobraban el protagonismo de definir claramente la referencia y la ubicación de privilegio de comercios y edificios religiosos, reservándose la novedad de posicionar la sede del gobierno comunal en el centro de la cuadra. Esto fue una respuesta al deseo de otorgarle jerarquía y prestigio concordante con el pensamiento liberal de fines del siglo XIX, que alentó una modificación del objeto urbano en su afán de progreso y civilización. Esperanza, leída a través de sus planos históricos, permite visualizar y comprender la concreción del factor urbano, desde el núcleo primigenio del trazado en ortogonalidad alrededor de la plaza a su extensión a las concesiones, su función de servicio a toda la extensa circundante campaña y su contribución a establecer etapas de desarrollo y crecimiento urbano en un lapso de unas pocas décadas que, por la inquebrantable voluntad y espíritu de avance propio de la inmigración europea y de los gobiernos decimonónicos, finalmente se proyectó en la urbanización del país. Con esto cerramos la etapa del capítulo que estaba destinada a explicitar la relación de los planos, cómo se había configurado la traza ortogonalmente establecida a partir de la acción de los agrimensores y la ocupación del espacio por comercios e industrias para dar esa mixtura entre urbanismo de vivienda cotidiana y de urbanismo con inserción de las industrias que surgieron a partir de la visión emprendedora de muchos personajes que habitaron esta colonia para poder utilizar los excedentes de la cosecha en otras actividades que siguiesen produciendo mayor ingreso económico y mayor apertura también económica a la colonia de Esperanza. Quiero detenerme en esta parte final de este encuentro, en algunos fragmentos de la parte que continúa en este capítulo y que di en llamar el paisaje urbano histórico de la colonia Esperanza y el paisaje rural. Desde aquí podemos ver que la intención era mostrar que Esperanza en ese tiempo tenía una idea urbana que se iba materializando con sus edificios, pero esa idea urbana no tenía, mejor dicho, una separación dramática con la campaña, con el ámbito rural, sino que se iba mixturando, adentrando hacia el ámbito rural y configurando una ciudad mixta en función industrial y en función habitacional, más los servicios propios de las colonias. Entonces, el paisaje urbano histórico de la colonia Esperanza y su paisaje rural nos va a invitar a comprender que con la demarcación de las concesiones de la colonia Esperanza y el establecimiento de los inmigrantes, el territorio santafesino se fue transformando de desierto en paisaje rural. La campaña fue sostén de la intervención del hombre para concretar la posesión del sitio a través de la habitación y de la explotación metódica agraria de la inmensa llanura santafesina que, a poco, se convirtió en sostén de los núcleos urbanos de las sucesivas colonias. La regularidad de las mensuras ya efectuada por los pilotos españoles se repitió en la ejecutada por los agrimensores y la ocupación del espacio urbano se mantuvo en las líneas del modelo hispanoamericano.
Si bien su imagen correspondió a la de una cultura con los valores sociales del aporte inmigratorio europeo, la disponibilidad de desarrollos tecnológicos y la expansión de la economía sustentante. La traza desnuda, apenas edificadas en una decena de primitivas viviendas en los primeros años, fue sumando las construcciones domésticas, fabriles y religiosas que desde la geopolítica decimonónica concretó el inicio de la expansión urbanística para la definitiva incorporación del territorio a la dimensión histórica. Con la creación del primer Consejo Municipal de la Colonia Esperanza en 1861, las disposiciones para la construcción de los edificios públicos, la Iglesia Católica y la Casa Comunal señalaron los puntos clave para la apropiación física del espacio urbano centrado en la plaza. Y en pocos años, recortando con su materialidad el extendido horizonte de una llanura lisa sin un lago, sin árboles, sin arbustos, se comenzó a configurar el paisaje urbano en medio del área que todavía participaba del espacio natural de la pampa y se transformó en espacio rural, cuando el inmigrante la fragmentó mediante líneas de paraísos y sauces que determinaban los límites de sus propiedades. En la sesión del 31 de diciembre de 1862, se estableció que la iglesia tendría una nave de 20 por 8 varas, construida con ladrillos y argamasa de cal y arena, más las llaves de hierro y las maderas necesarias. La adjudicación de los trabajos por licitación pública al señor José Borla se realizó en el mes subsiguiente y las dimensiones finales del templo con bóvedas, pilares coronados, con capitel dórico o molduras de acuerdo a los planos confeccionados por el maestro de obra, debían ser autorizadas por el Consejo de Fábricas del templo. Se necesitaron más de 10 años para materializar la idea y con el jesuita Juan Aubeiler, párroco entre 1867 y 1877, se reunieron los fondos para reparar y agrandar la edificación, resultando una nueva iglesia que para 1873 ya había incorporado al perfil urbano su fachada de pilastras y tímpanos de líneas italianizantes, flanqueadas por dobles torres compuestas de basamento y dos cuerpos, uno destinado a contener las torres y rematadas con cupulines de semiesfera peraltada. La Casa Municipal demoró unos años más en tener presencia física en el poblado. En el acta del 1 de febrero de 1866 se dejó constancia de la decisión de convocar al maestro albañil José Borla para tratar con él la obra del cabildo. Mediante contrato entre la municipalidad y José Borla, se planteó la construcción de 3 habitaciones revocadas por dentro y por fuera en las partes sur y este, en el centro del solar, que por promesa verbal del gobierno santafesino pertenecía al culto católico, al que se compensaría con la venta del resto del terreno libre que se valoraría con la construcción comunal. Unas décadas más tarde se necesitó de un nuevo inmueble, más acorde a la situación de afianzamiento y dinámica del poblado, con lo que se llamó a licitación y se adjudicó el 28 de diciembre de 1881 al arquitecto y escultor santafesino José Forte la construcción de un edificio de 2 plantas de 46 varas de largo por 15 de alto, coronado con un extenso tímpano triangular de 28 varas de base por 3 de alto, todo sobre un basamento escalonado de mármol. El edificio, con su dimensión colosal
en el orden corintio y la escala palaciega, sumó su presencia en la ciudad con un carácter similar a los edificios gubernamentales nacionales y provinciales levantados entre 1880 y 1910 como imagen de la institucionalización del Estado. La Iglesia Evangélica se inauguró el 25 de octubre de 1891 y su eclecticismo de raíz gótica impuso el contrapunto de fe y arquitectura sobre la plaza principal. Con la torre central de 4 cuerpos, uno con reloj público costeado por suscripción popular y chapitel, el templo se convirtió en otro hito de referencia ciudadana. El paisaje urbano esperancino, entendido en su ubicación en el territorio y leído a través de la incidencia de la obra del hombre, fue concretándose con la sumatoria de unidades residenciales y productivas en una calidad y cantidad que, a través de la fotografía, es posible organizar intelectivamente. En los álbumes del fotógrafo Ernesto Slie se observan las vistas del poblado en las cuales las viviendas que limitaron y ordenaron las calles sin aceras y los bordes de la plaza conformaron líneas continuas de fachadas italianizantes de una o dos plantas, moduladas a través de una ingeniosa referencia a los tratados clásicos con pilastras, cornisas, balaustres en el coronamiento que ocultaban techumbres de azoteas o chapas de zinc, además de las más europeas de tejas a 2 aguas. Entre ellas, asomándose de tanto en tanto, los molinos de viento y las chimeneas de las fábricas, molinos harineros y destilerías actuaron de referencia sustancial del progreso y crecimiento económico de la colonia. Fernando Pailet retrató en vista panorámica los límites de la plaza a principios del siglo XX, y en estas imágenes el paisaje urbano aparece con una definición inmediata de la amalgama de edificios públicos y viviendas que rodea la plaza. Un poco más atrás, las chimeneas de los establecimientos industriales y a metros de estos el límite urbano que se funde con las tierras de labranza envueltas en una bruma de polvo y humo. La plaza, que había sido vista por Carlos Beck como hermosa, arbolada con especies jóvenes en 1865, que hacia 1872 se la describió como rodeada de unas 70 casas de azotea y embellecidas con plantaciones de paraísos, y que, según el relato de Guillermo Lehmann, en la década del 80 estaba forestada con acacias, paraísos y otros árboles, y cercadas con postes gruesos labrados de quebracho colorado, unidos por una barra de fierro con pilastras en las 8 ochavas o entradas, aparece en esta magnífica imagen de cerca de 1905, con sus cruces de caminos arbolados y los sectores verdes sin jardinería, pero perfectamente cuidados y arreglados. En el centro, un nutrido grupo de personas alrededor de un basamento rodeado de reja, que es una glorieta destinada a ubicar a la banda de música, bajo la cual estaba la piedra fundamental del monumento a la agricultura. Todos estos elementos componen la vida misma de este espacio que, de ser un alfalfar en los primeros decenios de la colonia, fue organizado como jardín urbano para solaz de los habitantes del poblado, comerciantes, empleados, industriales, talleristas, y al cual llegaban los colonos desde sus parcelas de trabajo solo para asistir a la misa dominical o en festividades especiales.
Esta ciudad gringa muestra en las fotografías antiguas los patios interiores arbolados, mientras que el espacio público se visualiza más despojado de vegetales. Una reminiscencia de la ciudad antigua que paulatinamente se modificó desde 1887, cuando se dictaron las primeras disposiciones para el arbolado de las calles y de este modo el paisaje urbano entretejió viviendas y arboledas de paraísos con el mosaico circundante de áreas de cultivo y de tupidos montes, residuo de los bosques talados para la producción de madera destinada a la construcción, a hacer leña y también carbón para los usos domésticos e industriales. El territorio humanizado definió el paisaje urbano y el paisaje rural, y cada uno de ellos, en la escala de la primera colonia agrícola organizada, fue producto de la acción recíproca entre la capacidad cultural progresiva y la potencia natural precedente. Esperanza fue promesa y concreción del nuevo urbanismo de la segunda mitad del siglo XIX, que ordenó el núcleo vecinal con la economía emergente y el derecho de la propiedad. Concentró las necesidades de la educación y de la religión para los pobladores y generó una clase media con descendencia argentina que, a través de la política partidaria, extendió al siglo XX los beneficios del sistema democrático de gobierno. Esperanza Urbana fue el inicio de un sistema de ordenamiento territorial, social y cultural que modificó definitivamente la naturaleza geográfica y humana de Santa Fe y reformuló el modelo de colonización de la primera mitad del siglo XIX, donde primero se formaba el pueblo y luego la colonia. Aquí, la colonia se substanció en la tierra de labranza y progresó en la conformación del núcleo urbano. Hasta aquí la lectura para dar mayor marco académico a esta exposición breve que tiene como fin difundir algunos aspectos que necesitamos tener presentes para comprender el modelo de colonización agraria que se inaugura con la consolidación de Esperanza. Aarón Castellano inició esta propuesta con muchos sacrificios y además empeñando su fortuna personal para llevarla adelante. Luego, Guillermo Lehmann, un suizo que vino a Buenos Aires y se enteró de las posibilidades enormes que tenían esta colonia y se muda, va a generar el sistema de otras colonias con su empresa de colonización en los terrenos que habían sido destinados desde el gobierno nacional a terratenientes que tenían sus contactos con la élite gubernativa en la ciudad de Buenos Aires. Pero vale la pena rescatar y poner en valor fundamentalmente esta acción de generar en la colonia Esperanza un puntapié para, digamos, generar el sentido de urbanidad que le dio a la provincia de Santa Fe la consolidación de prácticamente 365 poblados en toda su extensión. O sea que de los cuatro núcleos poblacionales que del periodo hispano subsistían en la margen derecha del río Paraná, para mediados de la primera mitad del siglo XX, ya había más de 300 poblaciones que daban énfasis a esta enorme producción agraria que se fue gestando de la mano de los inmigrantes.
quiero despedirme hasta el próximo encuentro, que va a seguir tratando sobre esta idea urbana de las colonias agrícolas, agradeciéndoles la atención, agradeciéndoles los comentarios y sugerencias que me puedan hacer llegar. Y también aprovecho también estos últimos instantes de este encuentro para solicitarle la suscripción y darle un me gusta al video para que el algoritmo de YouTube permita que más gente interesada en estos temas o que se interese a partir de la visualización de estos encuentros, tenga la posibilidad de intercambiar los conocimientos que puede tener desde su propia investigación con los que yo he realizado para esta formulación teórica del urbanismo de la colonia Esperanza. Muy agradecido por su atención y los dejo hasta la próxima con un enorme abrazo y deseo de mayor bienestar para todos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.